Título de la lección: Mateo capítulo 24 y 25. Nuestro texto inicial se encuentra en Mateo 24, verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En Mateo 24 y 25, Jesús revela importantes profecías sobre el fin de los tiempos y sobre cómo prepararse. Él anuncia la trágica destrucción de Jerusalén que ocurrió más tarde en el año 70 después de Cristo, y es como una ilustración de lo que sucederá al final de la historia humana. Podemos ver cuán exactas fueron sus predicciones. Por eso podemos confiar en Él y las predicciones que todavía no se han cumplido en beneficio de nuestra vida. Sí, vendrán tiempos difíciles, pero el Señor preparará a un pueblo que esté vivo y que se encontrará con Él cuando regrese. Jesús, poco antes de la cruz, habló con los discípulos en el Monte de los Olivos y les dijo que el templo sería destruido. Esto fue años después, en el año 70. Hasta la fecha, 2000 años después, nadie ha podido reconstruirlo. Por las señales, los discípulos relacionaron la destrucción del templo con el fin del mundo. En los versículos 1 al 25 de Mateo 24, Cristo deja en claro que, entre otras cosas, le preocupaban los engaños que confundirían a sus discípulos a través de todas las edades y hasta el momento del fin. Entre esos engaños señaló a falsos profetas y falsos cristos, y que algunos afirmarían representar a Cristo mismo, y otros dirían que son el Cristo. Y lo terrible es que muchos les han creído hasta nuestra época e irán en aumento más y más. Vivir en estos tiempos tenemos la ventaja de examinar los largos siglos de historia y ver cuán exacta fue esa predicción. Jesús nos previno acerca de la condición del mundo. En muchas oportunidades de la historia de la tierra, la gente puso su esperanza en cosas que creían que eliminarían o al menos reducirían en gran medida los sufrimientos y la aflicción de la humanidad, ya sea que se tratara de promesas y movimientos de políticos y religiosos corruptos o de tecnología o filosofías orientales. La gente ha puesto gran esperanza en estos falsos líderes, prometiendo que inaugurarían una utopía, un nuevo mundo, un nuevo orden mundial aquí en la tierra. Como ha sido demostrado vez tras vez, el doloroso testimonio de la historia, estas esperanzas siempre han resultado ser falsas y fraudulentas. El mundo de hoy es exactamente como Jesús dijo que sería. Las palabras de Cristo pronunciadas hace casi 2000 años demuestran cuán equivocadas son esas esperanzas, y la gente común parece nunca aprender de la historia y pensar que Jesús lo había dicho para que cuando suceda crean. Leyendo Apocalipsis capítulo 13 versos 11 al 17, vemos la preocupación de Cristo por su pueblo en el tiempo del fin, y que incluye un engaño mundial que hace que las naciones se opongan a la fe como viene en la Biblia y obliguen a una falsa adoración que el mundo ofrece. Quienes se mantengan firmes y fieles enfrentarán muy probablemente odio y amenazas de muerte. Leemos en Mateo 24:13, el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Estos no serán engañados en el tiempo del fin, estarán cimentados en la verdad para este tiempo. Los otros, los engaños los abrumarán y caerán. Muchos dejan de hacer lo que Dios pide y le creen más por conveniencias a las costumbres, tradiciones y herencias religiosas erróneas que creyeron nuestros antepasados. Así dicen:
pero que no existen en la Biblia. Leemos en Mateo capítulo 7, versos 24 al 27, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, los ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es muy importante estar cimentados totalmente en la palabra de Dios, la Biblia. Además, dijo Jesús, tenemos que obedecerla y poner en práctica lo que aprendimos como es en Jesús. En la última parábola que vimos, la diferencia entre ellos estaba en obedecer lo que Jesús había enseñado. Teoría y práctica son necesarios para vencer el mal. En su gran discurso sobre el tiempo del fin, Cristo llama la atención sobre la abominación desoladora y dijo, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Dios llama abominación a las graves violaciones de su ley, como la idolatría o las prácticas sexuales inmorales. Por lo tanto, esta abominación desoladora implica una especie de apostasía religiosa. Podemos leer en la historia que era común en las religiones paganas las prácticas inmorales sexuales. Daniel capítulo 8, especialmente los versículos 9 al 12, ayudan a situar estos acontecimientos en su contexto histórico, con un poder romano en dos fases. La primera fase muestra el vasto imperio de la Roma de los Césares pagana. En la segunda fase, en Daniel capítulo 8, versos 10 al 12, se habla del cuerno pequeño y representa la fase papal que surgió de la caída del imperio romano pagano, pero sigue siendo Roma. Pero al final del tiempo, en el juicio, en Daniel capítulo 7, versos 9 y 10, la purificación del santuario en Daniel capítulo 8, verso 14, y las señales en el cielo de Mateo 24, 29, todo apunta a la intervención de Dios en favor de su pueblo en los últimos días. En Mateo capítulo 25 leemos cómo podemos estar preparados para su regreso. Jesús utiliza la parábola de las 10 vírgenes esperando la llegada del novio. Estas representan a los que dicen ser cristianos y se supone son seguidores de Jesús en el conflicto entre el bien y el mal. Aunque Cristo ya había advertido que había que velar, en Mateo 25:5 vemos que hubo un retraso y todas, aunque creían en su venida, se durmieron. A la medianoche, cuando se oye el clamor de la llegada del novio, despertaron las vírgenes y con sus lámparas salieron a su encuentro. Las vírgenes insensatas se sobresaltaron porque sus lámparas se estaban apagando. Todavía había una llama parpadeante, todavía tenían un poco de aceite, pero no lo suficiente como para estar preparadas para encontrarse con Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? Estas vírgenes representan a los cristianos que esperan que Cristo regrese, pero tienen una experiencia superficial con Él, tienen un poco de aceite. El Espíritu obra de algún modo en su vida, pero es solamente como un parpadeo. Están satisfechos con poco cuando necesitan recibir mucho. El Espíritu Santo trabaja solamente en el corazón del hombre si le da su permiso y consentimiento. Entonces implanta en él una nueva naturaleza, pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se contentaron solo con algo superficial, nunca conocieron a Dios personalmente, no estudiaron su carácter, no han mantenido comunión con Él.
Por lo tanto, no saben cómo confiar en la crisis, no saben cómo mirar y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera solo en apariencias y en un frío formalismo. Esta es una clara advertencia de cómo asegurarnos de que no estemos cometiendo los mismos errores. Vemos que Jesús contó una parábola diferente de la anterior. Ambas hablan de estar listos para el regreso de Cristo. Ambas tratan de los que estaban preparados y los que no, y ambas muestran el destino de quienes, por su propia negligencia espiritual, enfrentaron la perdición eterna. En la parábola de los talentos, así como el aceite representa el Espíritu Santo para las 10 vírgenes, los talentos representan los dones especiales del Espíritu, así también como los naturales. Cada uno tiene una porción que Dios ha dado desde nuestro nacimiento hasta cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. El Espíritu implanta en nosotros también talentos espirituales. Todos los siervos de la parábola habían recibido bienes de su Señor. Observa además que eran bienes ajenos recibidos de Dios, que les fueron confiados a cada uno conforme a su capacidad. Los dones que recibieron fueron dados en fideicomiso. En realidad, estos siervos eran mayordomos, eran responsables, por lo tanto, por estos dones. Por eso, cuando el Señor regresó, arregló cuentas con ellos. Los dones espirituales provienen del Espíritu Santo. Hay una buena noticia para quienes piensan que solamente tener uno es muy poco. Si tenemos uno y nosotros podemos administrar uno, es suficiente. Por lo tanto, al recibir estas personas un solo don, reciben también el mayor don que Jesús nos pudo enviar, al Espíritu Santo. Pero nuestra posesión real depende de la recepción del Espíritu Santo y de nuestra entrega a Él. En la actualidad, algunos cristianos niegan la divinidad del Espíritu Santo. No sabemos cómo ellos pueden administrar algo que no reciben del Espíritu Santo si acaso no creen en Él. Aquí es donde el siervo inútil cometió el error. Se le había dado un don, pero no hizo nada con él. Fue y lo enterró. No desarrolló su don. No hizo un esfuerzo para tomar lo que había recibido de gracia para hacer algo con ello. Como resultado, Jesús al final del tiempo lo llamó malo y negligente, una condena impactante y que llevará al final de la vida. Jesús contó esta parábola en el contexto de los últimos días y de su regreso, que nos enseña entonces en cuanto a la importancia del uso de nuestros talentos a fin de estar preparados para los últimos días. Todos tenemos talentos naturales. Quizás todos podemos hablar, nuestra influencia, podemos hacer tantas cosas para Dios, pero recibimos también los talentos del Espíritu Santo, virtudes que tenemos que desarrollar para estar preparados y para preparar a otros. El que había recibido solamente un don fue el que dejó su talento inutilizar. Aquí se da una advertencia a todos los que sienten que la pequeñez de sus talentos los excusa de servir a Cristo. Si pudieran hacer algo grande, cuán gozosamente lo emprenderían, pero debido a que solo pueden servir en cosas pequeñas, piensan que están justificados en hacer nada. En esto se equivocan. El Señor está probando el carácter por la manera en que distribuye los dones. El hombre que deja de aprovechar su talento demuestra que es un siervo infiel. Si hubiera recibido 5 talentos, los habría enterrado lo mismo, como enterró el único que recibió. El mal uso de un solo talento mostró que despreciaba no solamente los dones, sino al dador de los dones, a Jesucristo mismo. El que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho.
La importancia de las cosas pequeñas es a menudo menospreciada a causa de su pequeñez, pero ellas proveen una gran parte de la actual disciplina de la vida. En realidad, no hay nada que no sea esencial en la vida cristiana. El edificio de nuestro carácter estará lleno de riesgos si menospreciamos la importancia de las cosas pequeñas. Comunismo, socialismo, capitalismo y religiones populares y exóticas orientales han sido algunas de las ideologías que la gente creía que producirían una utopía en la tierra, pero que, sin excepción, todas fracasaron porque pusieron al hombre líder antes que a Dios en sus esperanzas hasta el final. Por eso la ruina espera a todos los que así hoy están actuando. La obediencia que Dios nos pide fortalece nuestra fe, es nuestro Creador y sabe en realidad lo que necesitamos más de lo que nosotros pensamos. Es decir, la fe sin las obras correspondientes está muerta, como dice Santiago capítulo 2, verso 26. Teniendo en cuenta el tipo de pruebas que les espera a quienes guardan los mandamientos de Dios, debemos desde ahora prepararnos para lo que vendrá cuando menos lo esperemos. Como en la parábola de las 10 vírgenes, todos como cristianos nos vemos iguales, pero la diferencia se verá en la crisis final y ésta revelará a los verdaderos seguidores obedientes de Dios y de su palabra. Por favor, no nos autoengañemos como las vírgenes insensatas. Las pruebas serán tan fuertes que si fuera posible, incluso los elegidos, los escogidos, serán engañados. Es un aviso de Dios para tomarse con la debida seriedad. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para acercarse confiadamente a Dios. Ven a Él hoy y arregla tus cuentas. Él todavía te recibe con los brazos abiertos. No importa cómo estás o te sientas, Él todavía te puede salvar. Él ya hizo todo para poder salvarte, vino y murió por ti. Así es de valiosa tu vida y así te recibe hoy. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias a ti, Jesús, nuestro Señor. Todos queremos cantarte por tu gran amor que nos salvó, Dios, la vida nueva que nos diste. Queremos en ti gastar, seguirte por doquiera que vas, ser como tú, Jesús. Gracias te damos, Señor, por nuestra creación. Gracias te damos, Señor, por nuestra redención. Somos tuyos, nos mereces por creación, por redención. Buscamos la protección de tu poder, nos puede defender el enemigo cruel. Sálvanos y hazte valer. Todo el poder, soberano es nuestro Dios.
haces por saber que nada te pudo detener. Para alcanzar a un pecador como soy yo, que te adoro en mi corazón lleno de felicidad, se rinde ante tu majestad. De gozo tu nombre quiero gritar, eres mi Dios Jesús. Gracias te damos, Señor, por nuestra creación. Gracias te damos, Señor, por nuestra redención. Somos tuyos dos veces por creación, por redención. Buscamos la protección que tu poder nos puede defender del enemigo cruel. Sálvanos y hazte valer. Tú eres todo poder, soberano es nuestro Dios.